Trastorno maníaco. El trastorno maníaco es una alteración del estado de ánimo opuesta a la depresión. Se caracteriza por un estado de euforia y una aceleración psíquica generalizada que se manifiesta en episodios o crisis. En la mayoría de los casos, se presenta dentro del espectro del trastorno bipolar. Los episodios pueden dividirse en dos categorías: maníacos, cuando los síntomas son intensos; hipomaníacos, cuando los síntomas son más leves. El término manía proviene del griego mania, que significa locura. Clasificación de los trastornos del humor. El estado de ánimo o humor hace referencia a la emoción predominante en una persona en un determinado momento, pudiendo ser alegre, triste, ansioso o eufórico. Es normal que el estado de ánimo varíe a lo largo del día, pero cuando estos cambios se vuelven persistentes y afectan negativamente la vida social, biológica o psicológica de una persona, se consideran una enfermedad. Existen diferentes clasificaciones de los trastornos del humor, de acuerdo con los sistemas diagnósticos internacionales. Clasificación según la CID-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, episodio maníaco, trastorno afectivo bipolar, episodio depresivo, trastorno depresivo recurrente, trastornos persistentes del humor, como la distimia y la ciclotimia, trastornos mentales y comportamentales asociados al puerperio. Clasificación según el DSM-UMPE, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, trastorno disruptivo de la desregulación del humor, trastorno depresivo mayor, trastorno disfórico premenstrual, trastorno bipolar tipo 1, trastorno bipolar tipo 2, distimia o trastorno depresivo persistente, ciclotimia o trastorno ciclotímico. Epidemiología. Se estima que aproximadamente el 1% de la población experimentará un episodio maníaco a lo largo de su vida. Cerca del 10% de las personas que han padecido un episodio depresivo desarrollarán un episodio maníaco en un lapso de 5 años. No existen diferencias significativas en la prevalencia entre hombres y mujeres. Se ha observado una mayor incidencia en poblaciones urbanas. Etiología. Aunque la causa exacta de la manía no se conoce con precisión, existen varios factores que pueden contribuir a su desarrollo. Factores genéticos. Se ha identificado un riesgo de hasta un 20% en personas con familiares de primer grado afectados por la enfermedad. Factores biológicos. Incluyen alteraciones en los neurotransmisores cerebrales, cambios en la modulación intracelular y en el sistema endocrino, como desequilibrios en las hormonas tiroideas y el cortisol. Factores psicosociales. Situaciones de estrés emocional en el ámbito laboral o familiar pueden precipitar los episodios. Fisiopatología. Si bien no se comprende completamente, se han propuesto diversas hipótesis sobre los mecanismos implicados en la manía. Algunas de ellas incluyen alteraciones genéticas y neurobiológicas, disfunción en la regulación de neurotransmisores como la dopamina y el glutamato, anormalidades en los circuitos cerebrales encargados de la regulación del estado de ánimo que involucran el sistema límbico, el estriado y la corteza prefrontal. Síntomas principales. El taquipsiquismo o aceleración del pensamiento es una característica central de la manía y se refleja en síntomas como euforia intensa, aumento de la autoestima y sentimientos de grandiosidad, disminución de la necesidad de sueño sin sensación de fatiga, habla acelerada y desorganizada, con tendencia a hablar sin parar, pensamiento rápido con fuga de ideas, distracción extrema ante estímulos irrelevantes, irritabilidad y agresividad, conductas arrogantes y despectivas hacia los demás, desinhibición en el ámbito social y sexual, comportamientos impulsivos, como compras compulsivas o donaciones sin control, ideas de grandeza y sensación de poder. Clasificación de la manía. Los episodios maníacos pueden clasificarse según sus manifestaciones clínicas en las siguientes formas. Episodio maníaco grave. Se caracteriza por delirios de grandeza, agitación extrema y pensamiento acelerado. Episodio maníaco disfórico.
Predomina la irritabilidad y la agresividad sobre la euforia. Episodio mixto. Presenta síntomas depresivos y maníacos de manera simultánea. Estupor. Maníaco. Se manifiesta como una agitación motora extrema sin causa aparente. Manía psicótica. Puede incluir alucinaciones, delirios y discurso desorganizado. Hipomanía. Es una forma más leve de la manía, con síntomas menos intensos y sin deterioro del episodio hipomaníaco. El diagnóstico del episodio hipomaníaco es clínico, lo que significa que se basa en la observación del paciente, la entrevista psiquiátrica y la evaluación de sus síntomas. Para mantener un estándar en el diagnóstico, se utiliza el DSM-V, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que establece criterios específicos para identificar un episodio hipomaníaco. Para que el diagnóstico sea confirmado, se deben cumplir todos los siguientes criterios. Criterios diagnósticos A. Estado de ánimo anormalmente elevado, expansivo o irritable, acompañado de un aumento de actividad o energía, por al menos 4 días consecutivos. Este criterio define la esencia del episodio hipomaníaco. Se trata de un cambio claro en el estado de ánimo y la actividad del paciente, lo suficientemente prolongado para ser significativo, pero sin alcanzar la gravedad de un episodio maníaco. Diferencia con la manía. En la hipomanía, el episodio tiene una duración mínima de 4 días, mientras que en la manía debe durar al menos una semana y provocar un deterioro funcional severo. B. Durante este periodo, deben estar presentes al menos 3 de los siguientes síntomas. 4. Si el estado de ánimo es solo irritable. Autoestima inflada o grandiosidad. El paciente puede sentirse invencible, con habilidades excepcionales o incluso con capacidades especiales. Esta sobrevaloración de sí mismo puede llevarlo a asumir riesgos innecesarios. Disminución de la necesidad de sueño. A diferencia del insomnio, donde la persona no duerme pero se siente agotada, en la hipomanía el paciente duerme poco, menos de 3 o 4 horas, pero se siente lleno de energía. Habla más de lo habitual o presión por hablar. El paciente puede hablar rápido, con entusiasmo excesivo y sin pausas. En algunos casos, interrumpe constantemente a los demás o cambia abruptamente de tema. Fuga de ideas o pensamiento acelerado. La mente del paciente parece ir a gran velocidad, con pensamientos que saltan de un tema a otro sin una conexión clara. Esto puede hacer que su discurso sea difícil de seguir. Distractibilidad extrema. La persona pierde fácilmente la concentración con estímulos irrelevantes. Puede comenzar una tarea y abandonarla rápidamente para hacer otra, sin completar ninguna. Aumento de actividad dirigida a objetivos o agitación psicomotora. El paciente puede volverse hiperactivo, participando en múltiples proyectos o actividades simultáneamente, sin descanso. También puede manifestar inquietud motora sin un propósito claro. Impulsividad en actividades de alto riesgo. Puede involucrarse en compras compulsivas, relaciones sexuales sin precaución, apuestas o inversiones financieras arriesgadas, sin considerar las consecuencias. C. El episodio representa un cambio claro en el funcionamiento habitual de la persona. La hipomanía se distingue de la personalidad normal del paciente. Es un estado nuevo y notoriamente distinto de su comportamiento habitual cuando está estable. D. La alteración en el estado de ánimo y el comportamiento es evidente para otras personas. No basta con que el paciente sienta el cambio. Otras personas deben notarlo. Familiares, amigos o compañeros de trabajo suelen percibir el comportamiento anormal. E. No hay deterioro grave en la vida social o profesional ni necesidad de hospitalización. A diferencia de la manía, donde el paciente puede perder el contacto con la realidad, la hipomanía no suele causar disfunción extrema. Puede haber dificultades laborales o sociales, pero no al grado de requerir hospitalización o poner en peligro su vida. Si hay síntomas psicóticos, el episodio se considera maníaco, no hipomaníaco.
F. No es causado por sustancias o enfermedades médicas. Es fundamental descartar que los síntomas sean provocados por drogas como la cocaína, anfetaminas o antidepresivos, así como por enfermedades médicas como el hipertiroidismo o lesiones cerebrales. Diferencias entre manía e hipomanía. Duración. La manía dura al menos 7 días o requiere hospitalización, mientras que la hipomanía dura mínimo 4 días. Impacto funcional. La manía causa un deterioro severo, mientras que la hipomanía no siempre afecta gravemente la vida del paciente. Síntomas psicóticos. Si hay delirios o alucinaciones, se trata de manía y no de hipomanía. Hospitalización. En la manía, a menudo es necesaria para proteger al paciente. Los exámenes complementarios son necesarios para descartar diagnósticos diferenciales y asegurar que los síntomas no sean causados por otra condición médica. Exámenes de sangre, hemograma completo, para detectar anemia, infecciones u otros trastornos. TSH y T4 libre, para evaluar la función tiroidea, ya que el hipertiroidismo puede imitar la hipomanía. Sodio, potasio, creatinina, urea, para evaluar la función renal y detectar posibles desequilibrios electrolíticos. Glucosa en ayuno, para descartar diabetes, que puede afectar el estado de ánimo. Vitamina B12 y ácido fólico. Su deficiencia puede provocar síntomas neuropsiquiátricos. Exámenes de imagen, resonancia magnética nuclear, RMN, o tomografía computarizada, TC cerebral, para descartar tumores, infartos cerebrales u otras alteraciones neurológicas. Electroencefalograma EEG. Puede ser útil si se sospecha epilepsia o trastornos neurológicos. En un episodio hipomaníaco, los exámenes suelen ser normales. Complicaciones. Aunque la hipomanía no es tan grave como la manía, puede tener consecuencias serias. Impacto en la vida personal y laboral. La impulsividad o hiperactividad pueden generar problemas en el trabajo o la escuela. Aumento del riesgo de consumo de sustancias. Algunas personas hipomaníacas recurren a drogas o alcohol para calmarse. Mayor riesgo de suicidio. Aunque la hipomanía en sí no causa depresión, muchas personas experimentan episodios depresivos severos después de la hipomanía. Diagnósticos diferenciales. Antes de diagnosticar hipomanía, es esencial descartar otras condiciones. Trastorno bipolar tipo 1, caracterizado por episodios maníacos más severos. Trastorno de ansiedad generalizada. Puede parecer hiperactividad, pero sin euforia. Esquizofrenia o psicosis. Si hay delirios o alucinaciones, no se trata de hipomanía. Hipertiroidismo. Puede causar síntomas similares como insomnio y agitación. Uso de drogas. Sustancias como cocaína, anfetaminas o esteroides pueden imitar la hipomanía. Deficiencia de vitamina B12. Puede provocar cambios en el comportamiento y estado de ánimo. Neoplasias o lupus. Algunas enfermedades autoinmunes pueden alterar el sistema nervioso y causar síntomas psiquiátricos. Pronóstico. Curso crónico. La hipomanía suele ser parte del trastorno bipolar, lo que significa que la persona puede experimentar múltiples episodios a lo largo de su vida. Negación del problema. Muchos pacientes no creen que estén enfermos porque se sienten bien o incluso mejor de lo normal, lo que dificulta el tratamiento. Peor pronóstico si hay abuso de drogas. El consumo de sustancias puede agravar el cuadro y dificultar el trastorno bipolar. El abordaje del trastorno bipolar debe ser integral y multidisciplinario, combinando psicoterapia, farmacoterapia y apoyo social. Su objetivo principal es estabilizar el estado de ánimo, reducir la frecuencia e intensidad de los episodios y mejorar la calidad de vida del paciente. Orientaciones generales. El tratamiento se basa en la combinación de psicoterapia y el uso de estabilizadores del estado de ánimo.
Dentro de estos últimos, el carbonato de litio y algunos anticonvulsivantes, como el ácido valproico y la carbamazepina, han demostrado ser eficaces. Es fundamental que el paciente cuente con un entorno de apoyo, tanto familiar como social, ya que el seguimiento y la adherencia al tratamiento son claves para evitar recaídas. Además, en cada evaluación clínica es esencial explorar la presencia de ideas suicidas para intervenir de manera oportuna. Síntesis del abordaje terapéutico. El tratamiento debe incluir enfoque multidisciplinario con la participación de psiquiatras, psicólogos y apoyo familiar. Psicoterapia, especialmente la terapia cognitivo-conductual, que ayuda a mejorar la adherencia al tratamiento y a identificar patrones de pensamiento y conducta que puedan predisponer a recaídas. Uso de estabilizadores del estado de ánimo, que incluyen carbonato de litio, ácido valproico, 1. Carbonato de litio. El carbonato de litio es el fármaco de primera línea en el tratamiento del trastorno bipolar. Su mecanismo de acción exacto aún no se conoce, pero se cree que modula las concentraciones de catecolaminas en el cerebro. Indicaciones. Primera línea en el trastorno bipolar, especialmente para la prevención de recaídas maníacas. Efectos secundarios. Somnolencia, temblor, náuseas y diarrea, hipotiroidismo. 5% de los casos. Consideraciones antes del inicio del tratamiento. Antes de iniciar la terapia con litio, se deben realizar estudios de laboratorio para evaluar la función renal, hepática y tiroidea. Hemograma completo. Electrolitos séricos, sodio y potasio, urea y creatinina, perfil tiroideo monitoreo y niveles plasmáticos. Los niveles séricos de litio deben evaluarse una semana después de iniciar el tratamiento y luego cada 4 meses. La muestra sanguínea debe tomarse 12 horas después de la última dosis. El rango terapéutico óptimo es de 0.6 a 1.2 miliequivalentes por litro. Dosis recomendada: carbonato de litio 300 miligramos, carbolitium RR. Dosis inicial: 300 miligramos cada 12 horas, ajustando según niveles plasmáticos. 2. Ácido valproico. El ácido valproico es un anticonvulsivante que ha demostrado eficacia en el tratamiento del trastorno bipolar. Su mecanismo de acción se basa en el aumento de la disponibilidad de GABA en el cerebro, lo que contribuye a la estabilización del estado de ánimo. Indicaciones. Primera línea en el tratamiento del trastorno bipolar, especialmente en episodios maníacos. Efectos secundarios: hepatotoxicidad, trastornos digestivos como diarrea, temblor, alteraciones hematológicas, leucopenia y trombocitopenia, monitoreo y precauciones. Se recomienda control periódico de niveles séricos de ácido valproico, hemograma completo, pruebas de función hepática. Dosis recomendada: ácido valproico, 250 miligramos, Depaquene, R. Dosis inicial: 250 miligramos cada 12 horas, con un rango usual de 5 a 15 miligramos por kilogramo por día. Tercera, carbamazepina. La carbamazepina actúa bloqueando canales de sodio y modulando la neurotransmisión GABAérgica, lo que contribuye a su efecto estabilizador del estado de ánimo. Indicaciones. Primera línea en el tratamiento del trastorno bipolar, especialmente en episodios maníacos. Efectos secundarios: problemas visuales, mareo y vértigo, leucopenia y trombocitopenia, reacciones adversas graves como agranulocitosis, pancreatitis y síndrome de Stevens-Johnson, monitoreo, hemograma completo y pruebas hepáticas cada 2 semanas al inicio y luego cada 3 meses. Dosis recomendada: carbamazepina, 200 miligramos, Tegretol R. Dosis inicial: 200 miligramos cada 12 horas, con un rango de 200 a 1000 miligramos por día. Cuarta, lamotrigina. La lamotrigina es un estabilizador del ánimo que bloquea canales de sodio y calcio. Es particularmente útil en la prevención de episodios depresivos en el trastorno bipolar. Efectos secundarios: cefalea, visión doble, mareo, boca seca, irritabilidad,
Dosis recomendada: lamotrigina, 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos, Vipogine R. La dosis debe ajustarse progresivamente según la tolerancia del paciente. Quinto, antipsicóticos. Se utilizan en pacientes con episodios maníacos que cursan con síntomas psicóticos o en aquellos que no responden adecuadamente a los estabilizadores del ánimo. Ejemplos: olanzapina, risperidona, quetiapina 6, benzodiazepinas. Son útiles en el tratamiento de síntomas agudos de ansiedad y para mejorar el sueño. Sin embargo, deben utilizarse con precaución debido al riesgo de dependencia. Ejemplos: clonazepam, lorazepam 7, terapia electroconvulsiva, TEC. Es una opción terapéutica para casos graves y resistentes al tratamiento farmacológico. Indicaciones: episodios maníacos severos, depresión bipolar resistente, pacientes con alto riesgo de suicidio. Criterios de hospitalización: se recomienda hospitalizar al paciente en los siguientes casos. Riesgo de suicidio: debe evaluarse en cada consulta. Episodios graves que comprometan la seguridad del paciente o de terceros. Dudas diagnósticas que requieran observación hospitalaria. Abuso de sustancias asociado al trastorno bipolar. Falta de apoyo familiar que impida el seguimiento del tratamiento. Incapacidad del paciente para adherirse al tratamiento ambulatorio. Seguimiento y prescripción médica. El seguimiento debe ser frecuente y continuo, ya que el trastorno bipolar es una enfermedad crónica con alta tasa de recaídas. Se recomienda monitorizar los niveles séricos de los medicamentos y ajustar las dosis según sea necesario. Finalmente, una correcta prescripción médica debe incluir el tratamiento farmacológico indicado, la posología, las indicaciones de seguimiento y el refuerzo de la importancia del cumplimiento terapéutico.